Penny, muchas gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación, por darte ese tiempo para compartir con tus conocimientos con nosotros. Muy agradecidos, Penny. ¿Cómo estás? Bien, bien, Alicia, gracias. Aquí celebrando. Es que mucha gente hoy nos felicita por el Día del Contador, pero acuérdense que ya no íbamos a ser contadores. Yo en muchos casos les dije que ya se cambiaran de actividad, porque si no les van a llegar las invitaciones por no mandar las declaraciones de esquemas reportables a los asesores fiscales. Entonces ya no hay que decir que somos contadores. Oye, pero entonces, ¿qué hacemos con el título, Penny? ¿Lo escondemos o qué hacemos? Cambias tu actividad en el SAT y ahora pones que eres coach, porque al final son los coaches, ¿no? Ahora somos coach, ya no somos contadores. Pues entonces vamos a tener a ver qué hacemos con el título. Porque bueno, Penny, pues sí nos costó ahí echarnos la carrera, y luego que el servicio social, y luego todos esos rollos que se piden para terminar y tener un título, y que si la tesis, y que si el examen profesional, y que si los nervios. Y entonces, ¿qué hacemos, Penny? De plano nos convertimos en coaches. Y yo me aventé todo eso también, Alicia, pero ahí te va. A ver, amigos, la mayoría que me acompaña, yo me imagino que se acuerdan, hace precisamente 2 años que nos llegó una invitación a todos los contadores que porque éramos actividad vulnerable. Y yo recuerdo que sí les sacó un susto, pero a medio México, porque ese día me acuerdo muy bien, mi teléfono no dejaba de sonar y sonar y sonar, y la invitación, ¿y ahora qué hacemos? Y yo le dije, pues por andar diciendo que somos contadores. Entonces, el hecho de decirle al sistema o cambiar tu actividad es nada más para engañar a la computadora del SAT. Digo, al final siempre vamos a tener la esencia y los trastornos mentales de los contadores, eso no se nos va a quitar. Ni el hábito, ¿no? De ser contador, nomás no anden diciendo en la nube que son, pues para que no les lleguen esa clase de invitaciones o requerimientos, porque cuando nos llegó lo de que éramos actividad vulnerable, yo recuerdo, mucha gente me preguntaba, oye, entonces me inscribo, no me inscribo, y es precisamente lo que vamos a platicar hoy, porque hoy vamos a hablar de donatarias, y entonces mucha gente asocia el tema de actividad vulnerable con el permiso o la autorización para ser donataria, pero les tengo una noticia. Para la ley antilavado, puede ser que seas una donataria autorizada y bueno, ya al ser donataria entras, pero hay otras figuras de asociaciones y sociedades civiles que sin ser donataria autorizada, si reciben donativos, ¿qué creen? Que también serían actividad vulnerable. Entonces ahí está cañón, porque hay muchos que pues deberían de estar mandando información y pues no están mandando. Entonces, es eso de lo que vamos a platicar el día de hoy. Muy bien. Oye, Penny, bueno, y antes de que entremos en materia, platícanos cómo vives tú, pues este tema de lavado de dinero allá como contadora. ¿Cómo ves? Platícanos tus experiencias, ¿cómo lo vives, Penny? Miren, cuando se publica la ley antilavado, yo la verdad nunca supe por qué a los contadores nos tocó batearla. Nunca lo entendí, porque vamos a descubrir algo que vamos a tener es un curso precisamente que nos va a ayudar a hacer estos manuales de identificación de riesgos y esas cosas, pero van a descubrir que el contador es el menos apropiado para hacer esto. ¿Por qué razón? A ver, el contador, si nos ubican sobre todo los que trabajamos en empresas a veces, el contador siempre es el que tiene la oficina en el lugar más recóndito de la empresa, siempre. Si se puede en el sótano, mejor, ¿no? Junto con todos sus archivos, ¿no? De documentos. El contador, pues es el que menos vemos ahí como que socializando, echando ahí como chisme, ¿no? En la cafetería. Siempre nos caracterizamos por estar ahí metidazos, ¿no? En cálculos, en cosas. Tenemos la fama de ser también codos, porque como manejamos dinero, operaciones financieras, pues también tenemos esa fama de codos. No todos somos así, ¿no? Claro. Yo de pronto soy así un caso raro, pero tenemos varias cosas con lo que nos etiquetan a los contadores. Somos súper puntuales. O sea, los contadores, a un contador tú le dices a las 10 y al cuarto y ahí está esperando, ¿no? Y tenemos mucho este tema de cumplir. Entonces, ¿qué pasa? Que se publica esta ley antilavado, esta ley PRIORPI, Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, eso significa PRIORPI. Entonces, cuando se publica esta ley,
Al SAT se le encomendó diseñar el espacio en la nube, la página web, pero porque al SAT se le da hacer formatos, pues por eso le dijeron, a ver, SAT, tú encárgate de esto. Pero realmente el contenido de los formatos, la esencia de cómo se cumple, eso, aunque el SAT lo opera, por decirlo de alguna manera, la esencia del conocimiento de a quién aplica esta ley y por qué se aplican estos controles, pues realmente en su momento era más bien idea de Unidad de Inteligencia Financiera y de la PGR. Por eso es que no le entendíamos a los formatos, porque los contadores le queríamos poner como el tinte fiscal, ¿no? Como que nos amarrara con los FDIs o que nos amarrara la información con alguna declaración, ¿no? Del SAT. Y no, o sea, esta ley tiene otro propósito. Ahora, ¿por qué de pronto nos tocó a los contadores batearla y presentar avisos y hacer cosas? Pues porque a los contadores se nos da el hacer formatos, ¿no? O sea, finalmente entendemos de formatos, de trámites, pero algo que creo que a lo mejor vamos a descubrir es que, si bien es cierto, los contadores podemos entrarle a estos temas, sí requerimos de una preparación especial y requerimos de entrada algunas de estas cosas que nos caracterizan. Por ejemplo, el estar todo el día encerrados en una oficina, eso se nos tiene que quitar. Es más, tenemos que desarrollar habilidades de comunicación, empezar a observar un poquito más allá de lo que dice un documento o un papel. Y entonces la idea es prepararnos para entender que con otro tipo de habilidades podemos cumplir con estas obligaciones, pero sí requerimos dejar de lado un poquito el tema fiscal sobre todo. Incluso en los cursos lo primero que yo les digo es que durante 5 horas se tienen que olvidar que son contadores por 5 horas para poder entenderle, porque si siempre vas a cargar este tema del cuadre, del fisco, el tema el cargo y el abono. Sí, no, o sea, al final no, esto va más allá y es lo que hoy vamos a empezar a platicar. Requiere otra clase de percepción de las operaciones, no nada más el tema numérico, requiere un poquito más de información. Pues muy bien, Penny. Con esa introducción, pues entonces démosle entrada a nuestro primer tema. ¿Qué te parece? Claro que sí. Antecedentes de los giros que se han utilizado para lavar dinero en México, Penny. ¿Qué nos cuentas de esto? Híjole, es que, miren, amigos, a mí este tema de lavado es de los que más me gusta enseñar, de verdad. Y me atrapó. ¿Te apasiona? Sí, porque cuando comienza este tema de la ley, la mayoría de los cursos los impartían abogados. Pero el abogado como que tiene su forma de ver esto, ¿no? O sea, lo ven desde el punto de vista, pues, que si el artículo, que si, a ver, el fundamento, los delitos, pero ya cuando te metes al tema práctico, pues ya descubres que es otra cosa. Y entonces, desde un inicio me tocó dar muchos cursos de este tema, sobre todo porque mucha gente no entendía, a ver, ¿qué es una actividad vulnerable? Y entro, no entro, ¿qué tengo que cumplir? Etcétera. Entonces yo recuerdo un curso muy grande en Guadalajara, eran, así sin exagerar, eran casi 400 personas, y platicábamos de este tema, y éramos varios expositores, precisamente había un abogado, estaba yo, y también había un empleado de la comisión bancaria, y la intención era que se llevaran el panorama completo, pero en los cursos, por lo general, siempre hay gente que participa más, ¿no? Y hacen comentarios o hacen preguntas. Entonces yo tenía en la parte de enfrente, en la segunda fila, a 2 contadores así como muy entusiastas, ¿no? Que incluso preguntaban, opinaban y de repente yo decía, bueno, pues esto es así como que, como que vienen a aprender, pero también como que por ahí traen algo, ¿no? Algo le saben a este tema, ¿no? Bueno, cuando terminamos la conferencia, uno de ellos se me acerca al final y me dice, oye, Penny, ¿tú te regresas a México o te quedas? ¿O cómo está tu agenda, no? Dice, porque fíjate que nos caíste muy bien y te queremos platicar algunos tips, pero pues nos gustaría invitarte a comer, ¿se puede? Yo, sí, claro, y total que nos quedamos de ver para comer, y entonces, pues, lo primero que yo, pues, dije, bueno, nos vamos en el estacionamiento, ¿no? Y ya, pues, ahí nos vemos y nos vamos, ¿no? Pues, ¿cuál es mi sorpresa? Que, bueno, yo estaba en el estacionamiento hasta que alguien se acercó y me dijo, no, contadora, es que no es en el estacionamiento, nos vamos a ir al helipuerto. Ándale. Y yo dije, wow, o sea, yo dije, pues, ¿qué niveles, no?
Pues ya nos fuimos a comer por allá por Tonalá, y bueno, o sea, ya me dieron un tour por allá. O sea, volaste. Sí. Ojo, contadores. A ver, Con contadores, no abogados, contadores. No. Resulta que ya en la comida y todo, me empezaron a platicar su historia. Estos dos contadores tenían un despacho muy chiquitito, cerca de la central de abastos, y llevaban puros contribuyentes de los de aquella época que eran repecos, ¿no? Repocos, ¿no? Y entonces, pues, uno con 4 hijos, el otro creo que con 2, y ahí apenas iban saliendo, porque pues de repente, pues ya ves cómo son los clientes, ¿no? Que te pagan, que no te pagan, que bueno. Entonces dice que un día llega alguien, así, y les dice, oye, mira, necesito que me tramites unas licencias. Aquí hay, así como las películas, o sea, llegó con un sobre, con efectivo, mira, aquí hay tanto, tú nos dices cuánto nos cobras y si lo haces bien, pues va a haber más chamba para ti. Y ya. Y nada más nos contrataron para eso, entonces tramitan las licencias, todos los permisos que requerían. Y de ahí, oye, pues vemos que aquí llevas contabilidades, es que fíjate que pues aquí vamos a tener unas bodegas, pero aparte va a haber unos contribuyentes que queremos crear para hacer distribución de suplementos alimenticios. Y entonces nos empezaron a jalar para más chamba. Dice, pero de pronto, o sea, eran como chambas muy específicas, ¿no? Nunca, por ejemplo, con los clientes que llevábamos, o sea, por lo general, pues tú conoces a los clientes, ¿no? O sea, y acá no era de que me traían documentos y pues nosotros los dábamos de alta o hacíamos los trámites, o sea, pero todo era como muy virtual, ¿no? Hasta que de pronto se enteran que pues estaban trabajando para varias empresas que movían recursos de un cártel, del cártel Jalisco Nueva Generación. Y eso fue algo que de pronto me entristeció porque hay mucha gente, muchos chavos que por eso entran a formar parte de ese tipo de operaciones, porque ellos estaban conscientes de que o iban a terminar en la cárcel o iban a terminar un día muertos. Mal. Pero, sí, pero me decían, pero ¿sabes qué? Lo que estamos ganando, lo que hacemos, nos va a garantizar que nuestros hijos van a tener una educación superior. Sabemos que el lujo y todo esto pues no nos va a durar toda la vida, pero mientras dure, pues la idea va a ser disfrutarlo, ¿no? Entonces ellos me pasaron varios tips porque nos decían, por ejemplo, la ley antilavado contempla varios giros vulnerables, que si los cheques de viajero, que si las tarjetas, la venta de inmuebles, las joyerías, las obras de arte, los automóviles, y sí, o sea, al final han sido actividades que se han utilizado para lavar recursos, pero dice, nosotros estamos yendo a los cursos porque la intención ya es utilizar otros giros. Es decir, si la autoridad va a empezar a crearle un foco a este tipo de actividades, pues ya no vamos a utilizar estas actividades, vamos a utilizar otras. Y entonces en aquella ocasión me comentaban que ya estaban empezando a trabajar en todo lo que tenía que ver con el ramo de la salud. Entonces estaban empezando a invertir y a lavar dinero en laboratorios clínicos, en hospitales, en spas, consultorios de belleza, pero de estética, no sé, de los de cirujanos plásticos. Y entonces iban a empezar a lavar dinero, pero a través de utilizar giros más vinculados con la salud y con la belleza, incluido el tema de las farmacias. Incluso hay una cadena de farmacias muy importante involucrada con ellos en el tema del lavado de dinero. Entonces ellos me empezaron a platicar y sí, o sea, de pronto mi visión se expandió porque dije, a ver, es cierto, o sea, a lo mejor hay giros específicos que ya tienen ciertos controles, pero hay muchas otras actividades que se están aprovechando para lavar el dinero y ojo, no quiere decir que la autoridad no esté consciente que se estén utilizando, sino que por un tema tabú han descuidado los controles a otro tipo de actividades y se están concentrando en algunas, pero que ya tienen ya ciertos controles. Es decir, se enfocan en unas y descuidan otras. Y eso es lo que pasó con el tema de las donatarias. De ahí viene la historia de ahora tanto control a la donataria. Ah, muy bien. Muy bien, Penny. Oye, pero entonces, los donativos como actividad vulnerable, ¿qué nos puedes comentar de esto? Bueno, fíjate, Penny, que quisiera también hacer un paréntesis y comentarle a nuestro auditorio, estas sesiones de ustedes, por favor, siéntanse con toda la confianza de hacer las preguntas necesarias del tema, por supuesto que estamos abordando el día de hoy,
que Penny seguramente nos apoyará con las respuestas. Por favor, siéntanse con esa confianza. Sí, Penny, adelante, por favor. Ok, entonces vamos con el tema entonces de las donatarias. Ahí les va. Resulta que aquí la cuestión en México no es tanto como prohibir los donativos o prohibir ciertas operaciones o el lavado, porque de pronto hay gente que dice, bueno, es que a lo mejor la ley o los controles están para evitar que se filtren recursos de procedencia desconocida. Y no es tanto por ahí, porque si eso pasara, pues se paraliza la economía. No, más bien la idea es que las operaciones no permanezcan ocultas. No sé si se enteraron, amigos, pero el día de ayer se publicó en el Diario Oficial un documento sumamente importante para las outsourcing, las que prevalecen. Acuérdense que están prohibidas en general la subcontratación, pero está permitida la de servicios especializados. Y ahí les va. El día de ayer se publicó un documento que contiene un nuevo formato que deben de presentar las empresas estas de subcontratación de servicios especializados, pero ojo, al portal antilavado. No es una coincidencia que se publique el mismo día las reglas para el padrón público de la Secretaría del Trabajo y al mismo tiempo exista un nuevo formato ahora para que las outsourcing permitidas, las de servicios especializados, también reporten al portal antilavado. No es una coincidencia. ¿Y a qué quiero llegar con esto? A que en varios cursos que a mí me tocó dar de este tema, yo les decía, a ver, a lo mejor nos vendieron la idea de que querían prohibir la subcontratación, pero en realidad no. O sea, porque no la prohibieron, se queda parcialmente, se permite cierta subcontratación, pero la que se queda a cambio de un precio. ¿Cuál? Nada más que no permanezca oculta. A ver, regístrate en un padrón, a ver que te tenga geolocalizado, a ver que que tengas tus opiniones del cumplimiento positivas cada mes. Porque si te portas mal, te saco. Y aparte, pues el nuevo formato en el portal antilavado, que por cierto, entra en vigor el 1 de septiembre. Entonces todavía hay tiempo para que estudiemos las obligaciones de la subcontratación. Pero ¿qué tiene que ver eso con las donatarias? Ahí les va. Lo que ocurrió con los donativos es que de pronto sí existen varios entes que reciben donativos por alguna situación y que su tratamiento fiscal, como son sin fines de lucro, pues permite mover fácilmente el dinero hacia esos entes. Es decir, imagínate que tú necesitas, o sea, algo que ocurre cuando lavamos dinero es que tenemos una cantidad de efectivo tal que se nos queman las manos. Entonces de pronto, a ver, no sabes en qué gastártelo. Y a veces el tema de invertirlo o depositarlo en el sistema financiero, pues ya sabemos que por ahí hay filtros. O decir, bueno, pues se lo damos a la empresa, ¿no? O como que compramos algo, pues también implica, o sea, de pronto procesos que generan efectos también hasta fiscales, ¿no? Entonces, con los entes que pueden recibir donativos, como que es más fácil. Porque entonces a lo mejor ni siquiera tengo un contrato, ni siquiera tengo un comprobante, o sea, nada más, pues ahí te lo doy y lo utilizas y luego vemos cómo me lo regresas. Entonces, en la ley antilavado se menciona que cualquier sociedad o asociación civil que reciba un donativo, y esto incluye el tema de los colegios de profesionistas, los partidos políticos, las iglesias, por ejemplo, pues todas son sujetas de información. Es decir, cuando se rebasan ciertos umbrales, se tiene que identificar al donante y entonces pues mandar una declaración, mandar un aviso y crear un expediente de ese donativo. ¿Por qué? Porque también, incluso las iglesias se han utilizado por muchos años para lavar recursos. Digo, y no es un tema así como que, ay, Penny, pues, como que es raro. No, yo desafortunadamente sí he visto el caso de un pastor en Monterrey, que incluso está en la cárcel por eso. Porque de pronto, o sea, llega alguien y le dice, oye, fíjate que pues hay que darle una remodeladita a la iglesia, mira, yo te puedo prestar, y empezó a inyectarle capital, pero pues aquí el error del pastor es que en lugar de depositar en la cuenta de la iglesia, pues le depositó en su cuenta personal. Ese fue el primer error. Y de pronto, pues nunca verificó el origen, ¿no? Entonces, hasta en estas cosas interviene en los temas divinos, amigos, porque yo platicando con pastores, me ha tocado asesorar a sacerdotes, a pastores, a rabinos. Yo lo que les digo, a ver, la Biblia en estos casos no se equivoca y precisamente el tema del diezmar o del ofrendar
por eso hay iglesias que requieren que cuando tú diezmas, pues te hacen llenar un sobrecito con tus datos. Y el identificar al donante no es un tema de, ay, pues voy a llevar allí una auditoría, un control, a ver quién ofrenda y quién no. No. Hay pastores que incluso van más allá y me han dicho, es que sabes que Penny, hay ministros que me dicen, es que la intención de que se llene un sobrecito o con nombres o con datos, más allá de tener un control, ¿no? De si ofrendan o no ofrendan, es porque también, o sea, nosotros como ministros generamos acciones, hacemos obra social y pues no vamos a utilizar a personas que no tengan en claro, por ejemplo, su mandamiento de ofrendar. Entonces, también es un filtro para los ministros, pero ¿qué pasa? Que de pronto a lo mejor la asesoría que recibió es, ¿sabes qué? No identifiques a ningún donante, que fue lo que le pasó a este pastor. O sea, de pronto hubo un abogado que dijo, no, que no te llenen sobrecitos, que nadie se identifique, como que todos son donativos a público en general y entonces pues, por ahí te libras. Y entonces el no tener identificado de dónde provenía el dinero es lo que lo tiene ahora en la cárcel. Entonces, aquí con estas nuevas disposiciones sí hay que tener un poquito más de cuidado. Porque algunos dirán, bueno, pues lo de menos es que a lo mejor a la donataria le quiten su autorización, ¿no? Bueno, uno de tantos riesgos, ¿no? Pero más que eso, se pone incluso en riesgo el patrimonio de esa donataria, los integrantes, el patronato, los asociados, incluso pueden sufrir una pena corporal por estos malas interpretaciones del identificar o no de dónde proceden nuestros donativos. Entonces, tiene un tema de trasfondo que vale la pena que analicemos el por qué existen esos controles. Es decir, generalmente en los cursos hay gente que sí se me estresa porque me dice, oye, Penny, es que o sea, pensábamos que nada más era pedirle su credencial del INE y ya con eso, y no, o sea, el formato pide mucha información, pero es por algo. Y ojo, la razón de tanta información, cuando yo se los explico, mi intención no es justificar a la autoridad, porque incluso para mí son extremos algunos de esos controles, hasta para mí es extremo. Pero sí baja tu grado de frustración porque por lo menos entiendes que hay un porqué y hay un dato o hay un control que se intenta buscar. Entonces, por eso requerimos como que un entendimiento diferente para comprender el impacto de esto, porque todo se traduce en eso. A ver, ok, a lo mejor eres una iglesia y por ejemplo, imagínense una iglesia católica, ¿no? Donde de pronto pasan la charolita, ¿no? Y me dicen, oye, Penny, por ejemplo, la arquidiócesis de Ecatepec me decían, es que pues Penny, pasamos la charolita, pues está como cañón identificar a todos los que ofrendan, ¿no? Entendemos que no, digo, en ese caso no, pero a ver, sí deben de existir por ahí transferencias a la iglesia que rebasen de cierta cantidad, esas son las que tenemos que identificar. Y efectivamente, o sea, de pronto había empresas que apoyaban a ciertos sacerdotes en algún ministerio, por ahí teníamos unas transferencias internacionales que venían directamente de Roma para apoyar a un sacerdote que estaba en Ecatepec. Entonces, esas son las que necesitamos ubicar el origen, ¿no? Porque el tema, amigos, ahora es que la unidad de inteligencia financiera va a tener atribuciones para congelar o bloquear cuentas sin la orden de un juez, ojo, sin la orden de un juez, cuando sospeche o presuma solamente que el recurso que está depositado en la cuenta bancaria pudiera provenir de un ilícito o estar destinado a financiar algún tema de lavado o financiamiento al terrorismo. Y eso es muy peligroso, porque algo que yo he observado en las donatarias, en muchas, es que como su objetivo es cumplir con cierta operación, a veces descuidan el plano administrativo y a veces incluso las obligaciones las cumple una persona que ni siquiera a veces tiene conocimientos, ¿no? En fiscal o en contabilidad, en esas cosas, ¿no? Pero entonces esa desorganización administrativa lo que nos puede traducir o es una multa muy cara en materia de estos controles o una sanción que implica una pena corporal. Entonces la idea es tratar de evitar esa clase de confusiones. Pues sí, fíjate, Penny, que pues sí es pues, ¿cómo te diré? Un sector muy complicado para poder llevar el control, ¿no? Porque yo tengo por ahí algunos amigos que tienen donatarias, sufren para hacerse de esos donativos. Entonces, si hay alguien que les está dando y luego, pero aparte, oye, lléname aquí, lléname allá y lléname allá,
Pues entonces, en lugar de darle, no, pues no, si me estás pidiendo tanto, pues ya no te voy a dar, ¿no? Uh-huh. Ahora, algo también que que es importante precisar es que aquí no importa si el recurso es en efectivo, en transferencia o incluso en especie. Por ejemplo, ahorita dentro de las preguntas que están llegando, por ahí hay una donataria que está recibiendo un recurso del Estado directamente. Algo que hay un tema con los avisos y una de las reglas para que esta ley funcione es que no hagas acepción de personas. Es decir, aquí no importa si el cliente es el diputado, la figura pública o el hijo del vecino, no nos importa. Si rebasa el umbral, tú lo tienes que filtrar. Ese es el primer principio. Entonces, hay gente que me dice, es que fíjate que a lo mejor el donativo no los está haciendo Banamex, por ejemplo, o no los está haciendo el gobierno del estado de Hidalgo, no importa. Con el simple hecho de que rebase el umbral, aunque sea el mismo presidente de la República, lo tienes que filtrar y tienes que presentar aviso. Lo que cambia es que hay avisos que son simplificados y que llevan menos información y menos requisitos, pero al final se tiene que presentar un aviso. Entonces, hay algo que se conoce como operaciones con entes que hay muy poca probabilidad de que ese ente pues llegue a cometer un ilícito, ¿no? Entonces, esas operaciones siguen siendo vulnerables, pero son de poco riesgo. Aún así, se tiene que filtrar y aún así se tiene que mandar aviso. ¿Cuál es la cuestión aquí? Que hay donatarias que me dicen, es que sabes que, Penny, para que nosotros tengamos un aviso así, por ejemplo, en el año, si tenemos 2 operaciones, es mucho, ¿no? Y el resto del año, pues vamos con operaciones, pero ya de nivel bajo, ¿no? Ya, o sea, es raro que tengamos una operación que rebase, no sé, los 130,000 pesos. Sin embargo, ahí es donde nosotros tenemos que entender cómo funciona el portal. Por eso les decía, tenemos que olvidarnos durante 5 horas que somos contadores. ¿Por qué? Porque a diferencia del SAT, por ejemplo, que una vez que te das de alta, pues ya después cancelar el registro es muy complicado. Acá en el portal antilavado es diferente. Es decir, tú te puedes dar de alta para presentar el aviso cuando lo tienes que mandar. Y si el resto del año no presentas nada de información, para que no estés mandando los avisos en cero, los avisos sin operaciones, te puedes darte baja del portal. Y ya. Y luego otra vez, pues te vuelves a dar de alta. Y ya no, entonces te das de baja. Entonces puedes jugar con el trámite, porque sí, también es una monserga estar dado de alta en el portal y estar mandando avisos y avisos, y de pronto se te olvida un aviso y ya te sancionaron, ¿no? Entonces, ahí es diferente. Por eso les decía que es con otro enfoque y podemos hacer uso de un portal que incluso se va a modificar y que va a tener como más herramientas, ¿no? Para que podamos interactuar. Incluso algo que yo les enseño a hacer es, llenamos el aviso, pero en Excel, porque de pronto hay empresas que siempre reportan lo mismo. Entonces, cuando tienes el aviso en Excel y lo guardas en Excel, y es lo mismo cada mes, pues nada más abres el que guardaste, le cambias el mes o le cambias algún dato y lo generas y lo mandas rapidísimo. Entonces, tenemos ciertas ventajas electrónicas al Muy bien. momento de cumplir. Pues entonces, mira, ya quedó contestada la pregunta de Héctor Esquer, justamente lo que tú comentabas. Exacto. Luego nos comenta Fabián, ¿podrías comentar cómo sugiere que se deba elaborar los expedientes de proveedores, clientes, etcétera? Sí, miren, eso está padrísimo, les platico. Tenemos, a ver, para poder entender esta ley antilavado, yo les digo, hay que olvidarnos de que somos contadores. Y aprovechando, ¿no? De que yo sé que hoy es día del contador, pero pues ya ven que ya somos coaches, ¿no? Pero tenemos que desarrollar habilidades, y perdón que lo diga así, pero se requiere que empieces a tener como mentalidad de ministerio público para entender cómo generar estos expedientes. Les voy a explicar por qué. Porque más que integrar, por ejemplo, un expediente que tenga la identificación, ¿no? del cliente o del usuario, más que la factura o comprobante fiscal o contrato, que son documentos finalmente, la parte más complicada es la que no está en un papel, pero que debe de ser parte de los filtros. ¿A qué me refiero? Esta ley maneja umbrales, porque de pronto la intención no es un control fiscal, es decir,
Aquí, por ejemplo, de pronto me están llegando preguntas de arrendamiento y va a la par. O sea, hay gente que me dice, oye, Penny, es que fíjate que yo tengo pues un edificio y unas bodegas y entonces pues soy arrendador y pero no sé, me tengo que registrar o no. Y aquí el secreto, amigos, es cuánto cobras de renta mensual por esos inmuebles. Ah, pues es que fíjate, en el edificio pues tengo varios departamentos, pero los rento en 12,000 pesos, por ejemplo, ¿no? Sí. La bodega pues la rento en 30,000. Ok. No. Ah, pero ¿qué crees? Fíjate que tengo un local en un centro comercial y ese sí, fíjate que lo rento en 180,000 pesos. Entonces, ojo, de los departamentos, las bodegas, el local comercial, ¿cuál es el que se reporta? El local comercial solamente. ¿Por qué? Porque su renta rebasa de 180,000. Entonces, esto es algo de pronto difícil de entender para los arrendadores, porque dicen, ay, pues yo pensé que tenía que informar todas mis rentas. No, no, esa no es la intención. El SAT sabe perfectamente cuánto cobras de renta, porque por los comprobantes, por los FDIs. Y eso no es lo que les interesa saber. A ver, lo que se está buscando, amigos, y incluso con los donativos es lo mismo, es, a ver, ¿quién es capaz de pagar una renta mensual que sobrepase 130,000 pesos? ¿Cómo paga esa renta? Ojo, porque seguramente algo que cuesta una renta arriba de 130,000 pesos o algo muy extenso o es algo muy lujoso. Entonces es una ley difícil de enseñar porque es una ley que lo que busca es identificar un perfil. Entonces en el caso de los donativos, por ejemplo, voy a regresar al tema de las iglesias porque ahí de pronto como que es más claro. A ver, hay mucha gente que pues sí pasas la charolita y te va a poner ahí un billete de 20 o el de 100. Eso no, eso de pronto no es lo que les interesa. Lo que les interesa es de pronto a lo mejor el que llega y dice, pues fíjense que voy a donar una propiedad para poner aquí no sé, un dispensario, o sabes qué, voy a donar para la fiesta, ¿no? De la parroquia, 200,000 pesos. Esas son las que interesan. ¿Por qué? Porque el que es capaz de hacer un donativo que rebase 130,000 pesos, pues es porque tiene lana. Y lo que busca esta ley es buscar un perfil de dónde se está concentrando la riqueza en este país. Por eso es difícil de explicar esta ley. Entonces, más que identificar, por ejemplo, a ver, dame tu pasaporte o dame tu INE o tu comprobante de domicilio, te tienes que fijar en otra clase de cosas. Incluso nos divertimos bastante en el curso porque, o sea, el tema es hasta vivorear al usuario o al cliente. Tienes que fijarte cómo llega vestido, si tiene la capacidad para hacer una operación que sobrepase el umbral. Oye, y vamos a suponer, Penny, que no tenga la capacidad o que no dé el gatazo, ¿no? Por ejemplo, se levanta una alerta y la alerta es parte del aviso que se presenta. Por eso esta pregunta que me hacen de cómo integramos el expediente está muy cañón. Les voy a explicar. Porque más que documentos escaneados o físicos, es también, hay algunos formularios que la persona o el vendedor o quien tiene la interacción con el usuario o el cliente nos tiene que llenar para identificar si incluso detrás de la operación no hay un beneficiario final o dueño beneficiario. Es decir, si en esa operación es el cliente directo o por ahí hay un prestanombres. Por eso es tan complicado de enseñar, porque no se resume al tema de, pues, le saco la fotocopia del documento y ahí está. No, implica otra clase de habilidades y el desarrollo de cumplir un principio. Conoce mejor a tu cliente. Establece con él, entabla con él una relación, una plática, una charla. Tienes que desarrollar habilidades de tal forma que incluso desde cómo lo ves, la postura corporal, lo que te platica, le saques información. Por eso es un tema difícil de enseñar, pero una vez que lo aprendemos, es muy apasionante. Sobre todo para las mujeres, porque de pronto se desarrollan las chicas, o sea, si podemos llegar a ser novias tóxicas, no, aquí somos armas letales, porque desarrollamos habilidades incluso desde ya, hasta con el marido la andas aplicando, ¿no? Entonces, sí, es muy interesante. Muy bien. Oye, Penny, nos pregunta José Trinidad Pérez, ¿cuál es el monto para reportar y para tener expediente?
Mira, desde que rebasas el umbral, miren, aquí vamos a ver una tablita el día del curso para ver otras actividades y que ustedes comparen. Pero específicamente para el donativo, para el caso de hoy, les voy a dar una cifra cerrada, ojo, para que no se me pierdan en los números, pero vamos a ponerle 130,000 pesos. Así le vamos a poner. Vamos a poner que eres una donataria, das asistencia médica y cobras un costo de recuperación, vamos a suponer de, no sé, 50 pesos. Bueno. Hay gente que me pregunta, oye, Penny, ¿por qué, aunque existen personas que tengan el giro, no todas se registran en el portal antilavado? Porque, ojo, por eso es una ley difícil de enseñar. Esta es una ley que graba actividades, no sujetos. O sea, no es como las fiscales, ¿no? Que ya por el simple hecho de estar registrado en un régimen, pues ya le entras, no. Acá es diferente. Por ejemplo, en el caso de juegos y sorteos, me dicen, oye, fíjate que aquí en la esquina hay un local chiquito que vende lotería y de esos de que le rascas, pero no están registrados en el portal antilavado. ¿Por qué? A ver, ahí te va. El tema son los umbrales. Tu obligación es registrarte hasta que tengas al primer cliente o usuario que tenga contigo una operación que rebase el umbral. Si tú eres un dispensario que cobras 50 pesos, ¿no? De cuota de recuperación, pues va a estar muy difícil, ¿no? Que algún día rebases el umbral de 130,000 pesos. Va a estar muy difícil. Pero puede pasar, claro que puede pasar. ¿Por qué? Porque de pronto, imagínate que a lo mejor una empresa se acerca y dice, oye, me gusta tu labor, me gusta lo que estás haciendo por la gente, ¿sabes qué? Yo te quiero donar 200,000 pesos, ahí te va la transferencia. O a lo mejor, ¿sabes qué? No, a lo mejor no te donan dinero, te voy a donar ¿sabes qué? En equipo médico, o sea, ¿qué requieres, no? O te voy a donar un equipo de transporte, una camioneta, ¿no? Para que puedas moverte, ahí te va la camioneta. Entonces, el tema es que cuando llegara a ocurrir ese primer evento donde rebases el umbral, ahí es donde te tienes que registrar. Oye, Penny, es que nunca hemos tenido un benefactor así, ¿no? Ah, no, pues entonces nunca te registras. Entonces, eso también es importante que lo conozcan, porque de pronto hay gente que ya nada más por tener la actividad se registra y, andan mandando avisos en cero y perdiendo el tiempo nada más, pero pues no tendrán ni siquiera que estar ahí. Como es el caso de muchos arrendadores en México que están ahí registrados, pero muchos, incluso hay gente que saliendo del curso hasta me da las gracias, porque dice, ay, yo pensé que era y ay, gracias a Dios descubrí que no soy, ¿no? Pero porque no es por régimen, es cuando la actividad rebase. Si jamás tienes una actividad que rebase, pues no hay que hacer nada. Y y vamos a suponer, el día que llegues a tener una actividad que rebase, en ese momento es cuando te inscribes. Y a partir de ahí, entonces tu primera obligación es identificar a ese primer cliente o usuario. Oye, Penis, ¿qué crees? Que fíjate que me llegaron varios donativos son 10 empresas. Ah, pues a los 10, pero a ver, pero solamente de los que rebasan el umbral. Porque mucha gente también dice, oye, entonces ahora tengo que identificarlos a todos. No, solamente cuando se rebasen los umbrales, porque lo que busca esa ley, pues yo te digo, tienes que pensar como Ministerio Público. A ver, aquí no me interesan todos, me interesan los que cubran cierto perfil. Cuando se cubre ese perfil, a ese me lo investigas, a los demás, pues no, como que para qué, ¿no? Y así es como funciona. Muy bien, fíjate que nos pregunta Lupita, yo no sé si tenga que ver con lo que acabamos de comentar. Una persona está dada de alta por arrendamiento y al año rebasa los 700,000. Cumple con sus obligaciones fiscales. Debe presentar declaración antilavado. Ah, miren, aquello hay algo bien, bien importante. Y perdón que en este momento no tenga como el artículo exacto, pero es uno de estos dos que te voy a decir. Para arrendamiento, arrendamiento es la única actividad que si tú lees la ley antilavado, sí menciona que el ingreso, o que, bueno, que la operación es mensual, a diferencia de otras. Les explico. En las otras actividades sí hay un seguimiento de 6 meses. ¿Por qué? Porque puede ser que en una sola operación se rebase el límite, o puede ser que no, pero a lo mejor el cliente es frecuente. Entonces, si tenemos esos clientes frecuentes que hacen operaciones más pequeñas, pero a lo mejor en 3 meses rebasan el umbral,
pues en el momento en el que rebasen, pues ya lo reportes. Arrendamiento no, arrendamiento es la única actividad que sí tiene que ser por mes, forzosamente. Y entonces el artículo búscate el artículo 41 o si no el 43 de reglamento de la ley antilavado. Ese artículo establece que en arrendamiento, cuando cobras rentas de varias operaciones, pero del mismo sujeto, a lo mejor incluso te pagan rentas acumuladas. Bueno, que tú tienes que dividir esas rentas para sacar la renta mensual. O sea, vamos a suponer que, ok, el cliente, o bueno, el arrendatario te paga 700,000 pesos. Ok, vamos a suponer. Vamos a suponer que te está pagando un año de rentas. Entonces, lo que dice ese artículo de reglamento es que vas a dividir los 700,000 entre 12. Y si la renta mensual rebasa del umbral, entonces sí reportas. Pero si no rebasa, entonces eso no se informa. Entonces, aquí el secreto es la renta mensual. Y entonces es mensual y es por cliente o por arrendatario. Entonces, pues no sé, de estos 700,000 me imagino que son o de varios inmuebles Anual. o a lo mejor de varios, o de varios meses, tendrías que hacer la división, porque solamente es cuando la renta mensual rebasa ese umbral. Por eso es que ahí se descartan el 70% de los arrendadores en México. Muy bien. A ver, te voy a leer esta, está un poco larga la pregunta, Penny. A ver, dice Araceli Díaz, tengo varias dudas en relación a los umbrales. Si recibimos varios donativos de un mismo donante de 100,000 pesos mensuales en un periodo de 3 meses, sumados dan 300,000. Los debo de avisar y también si me depositan en un mes, abril, 150,000 y en el mes de mayo otros 150,000. En abril identifico y en mayo aviso ambos. Y otra duda que me pasa, si de un mismo donante en un mismo mes recibo 500,000 y 150,000 pesos, uno rebasa el umbral de aviso y el otro el umbral de identificación. ¿Debo de sumar y avisar ambos o solo aviso uno o identifico el otro? ¿O qué debo de hacer? Miren, aquí por eso es importante establecer sistemas de control, les voy a explicar. Se supone que nuestra responsabilidad es llevar un seguimiento para saber en qué momento quién rebasa y quién no. Entonces, ¿qué ocurre? Hay entes que dicen, no, o sea, está cañón, porque pues digo, o sea, si no tengo un sistema que me lleve el seguimiento, pues me voy a perder, ¿no? Como ahorita la pregunta, ¿no? Porque en un mes, pues fue 150, pero luego fueron 500, pero ok. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Hay entes que por eso reportan todo. Porque dicen, bueno, para no perderme, pues yo identifico a todos y me vale gorro y no fallar. Reporto. Un ejemplo es Costco. Costco hace eso. Nos reportan a todos, aunque no todos rebasamos los umbrales. Ojo. Y, que por cierto, hay un curso que deberíamos de tomar, pero ese ya es después, que pasen el susto, que es el de discrepancia fiscal, porque ahí vemos los avisos, pero para que te des cuenta todo lo que informan de ti, tú ni en cuenta, de verdad, de verdad. Todos los expedientes que se están creando de información, de todos los datos que vas dejando en la nube, y uno en la baba literal, de verdad. Pero bueno, eso lo dejamos para otro foro. Y entonces, bueno, regresando a las donatarias, ahí les va. Hay algo en el tema del lavado de dinero que se conoce como pitufos. Les voy a explicar qué son los pitufos. Cuando hay personas que de verdad, o sea, tienen un montón de efectivo, lo tienen que utilizar, de pronto cuidan no levantar, no llamar la atención. Incluso uno de los códigos de honor es esa. O sea, en el lavado de dinero es no llames la atención. Estos amigos de Guadalajara, los que me invitaron a comer, incluso, o sea, digo, vestidos de una manera muy simple, muy casual, de verdad. Es más, ellos fueron los que me enseñaron a identificar como que al narco de nivel de al faramayoso, porque pues hay unos que nada más son faramayosos, pero ya el de las órdenes, el jefe, es el que ves más simple, o sea, este hasta pasa desapercibido, porque esa es la intención, esa es la primera premisa. Entonces, lo que ocurre es como la intención es no llamar la atención, o sea, perdón que redunde, entonces hacen operaciones
a nivel, a baja escala, sin sobrepasar los umbrales para que no les pidan información. Entonces, a las personas que hacen esas operaciones o actividades hormiga, se les denomina smurfs o pitufos. Por eso la actividad de lavado de dinero también se conoce como pitufear. Entonces, esta ley está diseñada para identificar pitufos. Es decir, de pronto, esas personas que a lo mejor quieren pasar desapercibidas y hacen varias operaciones, pero si les damos un seguimiento, pues en algún momento van a rebasar. Entonces, ¿cuándo se reporta? O sea, tú tienes que identificarlo desde que el donativo rebasó el primer umbral, que es el de identificación. Y cuando hablo de identificarlo es, a ver, no lo trates como desconocido, por lo menos ubica cómo se llama, ¿sí? A eso me refiero. A empezar a identificarlo, a ver quién es, cómo se llama, dónde vive, etcétera, ¿no? O sea, ubícalo. Esa es la primera obligación. Ahora, cuando rebasa el segundo umbral, que es el de presentación de aviso, entonces, pues se supone que tú ya sabes quién es, ya sabes cómo se llama, ya conoces sus datos. Entonces, pues ahora, mándame toda la información. Entonces, hay gente que dice, es que a lo mejor en mayo ya lo identifiqué porque ya me rebasó el primer umbral, pero por el tema de que pues es cuidadoso y es un pitufo, a lo mejor hasta septiembre, ¿no? Me rebasa el umbral para ya presentar el aviso. No importa, podríamos presentar el aviso. Ay, perdón, no sé por qué se activó aquí. Podríamos presentar el aviso en septiembre y entonces ahí les va. Para el portal antilavado no existen los avisos acumulados. Es decir, el aviso se tiene que presentar por mes. O sea, no existe el aviso que digas de mayo a septiembre, no. El aviso se presenta por mes. Pero entonces, en el mes donde rebasas, ahí es donde mandas la información. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuándo lo mando? Lo mandarías hasta septiembre. Con el dato acumulado, ojo, con el dato acumulado. Pero entonces la gente se me angustia porque me dice, oye, pero es que en septiembre se va a ir una información que es como de 5 meses. No pasa nada, no te preocupes. Para eso es el expediente. Por eso se les explica cómo se integra el expediente, porque sí, se manda el aviso acumulado en septiembre, como si todo fuera de septiembre, pero tú tienes que tener en tu control el seguimiento mensual. Así es como funciona. Muy bien. Penny nos pregunta Samuel Hernández. Buenas tardes. ¿Cuándo aviso? ¿Cuando emito el CFDI o cuando recibo el donativo? Ay, esas preguntas me gustan. A ver, por eso les digo que lo principal, si es que nos vemos ese día en el curso, a ver, de una vez se los voy diciendo. Lo primero que tienen que olvidarse es que son contadores, porque si no, no me van a entender. Entonces, un contador va a querer que le amarre eso pues al CFDI, ¿verdad? Y si se puede, está con la declaración, pero no, acá es diferente. Acá, dependiendo de las actividades, algunas me van a amarrar, por ejemplo, con un contrato y otras con el tema de cuándo se dio el depósito o la transferencia, aunque el CFDI tenga otra fecha. Y ojo, aclarando que sí, el CFDI incluso va a formar parte del expediente, es parte de la operación, pero yo necesito sí la fecha del depósito de la transferencia, si es que es en cash, en flujo, porque ese va a ser mi documento principal. Aquí hay que entender que el aviso está diseñado para ese control. Entonces, incluso uno de los datos que te pregunta es cómo fue el donativo y si fue en dinero, en qué fecha. Entonces, ese sería tu documento central, la fecha de la transferencia. Muy bien. Nos pregunta Judith Rosas, referente a las constructoras, ¿también se debe de reportar? Si tienen inversionistas que les van a prestar para inversión con promesa de pago de intereses, ¿se debe reportar? Miren, hoy precisamente en la mañana di un curso de reformas a la ley antilavado. A ver, antes de que se empiecen ahí a pelear o ay, ¿por qué no nos avisaron? Porque, a ver, les explico. Hay muchas capacitadoras que el tema de las reformas a la ley antilavado no las han visualizado porque existe un dictamen
en el Senado, un dictamen ya estudiado, nada más que falta que se vote y una vez que se vote por el pleno, pues ya se publica en Diario Oficial, o sea, ya le falta poquito. Pero el curso lo di porque a raíz del documento que se publicó ayer de las outsourcing, hubo gente inquieta que empezó como a preguntar si las outsourcing seguían presentando aviso al portal antilavado o no. Y la respuesta fue sí. Es más, la Unidad de Inteligencia Financiera este año ha sacado 2 documentos muy importantes. Los pueden consultar en el blog de la página de Control 2000. El primer documento se publicó en enero. Me parece que fue por ahí del 18 o del 20 de enero. Y ese documento trae un criterio donde establece que los préstamos que se hagan entre empresas que forman parte de un mismo grupo empresarial, ahora ya es actividad vulnerable y se tiene que reportar. El segundo criterio fue el de ayer, nada más que el de ayer ya se publicó en Diario Oficial, que es del que las empresas de subcontratación de servicios especializados van a tener que presentar aviso con el nuevo formato que entra el 1 de septiembre. Entonces, bueno, ¿por qué el comentario? Porque las reformas a la ley antilavado traen una reforma bien interesante para los desarrollos inmobiliarios. Resulta ser que ya va a ser actividad vulnerable todo lo vinculado al tema de la construcción y enajenación de inmuebles. Entonces, para los desarrolladores inmobiliarios ya va a ser actividad vulnerable no solamente cuando vendas las casas, sino el tema de cómo te financiaste. ¿De dónde obtuviste el recurso para construir? Eso ya va a ser actividad vulnerable. Y también van a incluir ya todos los intermediarios en las operaciones de venta de inmuebles. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de las personas físicas o empresas que enseñan las casas y que hacen todo el tema logístico, ¿no? Para pues ya venderlo. Esas también. Y ahí les va, los valuadores también ahora van a hacer actividad vulnerable. Entonces, vienen reformas a la ley antilavado muy interesantes. Todavía no se publican, ya está el dictamen en la página del Senado, lo pueden consultar, pero nada más falta su votación, ¿no? su votación y la publicación. Pero sí vienen nuevos giros vulnerables. Entonces, aquí la idea es que también se vayan preparando, porque como vienen nuevas actividades y se bajan ciertos umbrales para empezar a reportar, pues sí vamos a requerir tener un poquito, pues más controles que a lo mejor no teníamos considerado para los giros que ya existen. Muy bien, mira, nos comenta Susana Ibarra. El enfoque basado en riesgos EBR es obligatorio y en dónde está fundamentado. Soy donataria. Es parte de los criterios. Miren, en la que viene a ser la nueva ley antilavado, estamos hablando de una reforma que uno de los primeros artículos que se va a modificar es el artículo el 5 y el 12 de la ley. Entonces, lo que va a pasar es que le van a dar manga ancha a la Unidad de Inteligencia Financiera para que tenga libertad de gestión. ¿Y a qué me refiero con esto? Va a empezar a publicar reglas. Acuérdense que la ley antilavado también tiene como su resolución miscelánea, reglas, criterios, precisamente para un mejor control. Entonces, algo que trae la nueva ley antilavado es que precisamente se vuelve obligatorio vamos a decirle así, que tú tengas en ese manual de identificación del cliente un apartado específico donde tú menciones cómo le haces para la prevención de riesgos de acuerdo a tu actividad. E incluso ahí la Secretaría de Hacienda y el SAT firmaron hace 2 meses un convenio de colaboración para comenzar a publicar ciertas guías que le digan a las actividades vulnerables cuáles son esos puntos que deben de tener cuidado o de establecer algún control. Es más, ahí les va. Dentro de las reformas que viene también un dictamen obligatorio por contador público independiente para las actividades vulnerables y la obligación de que todas las actividades vulnerables tienen que acreditar que por lo menos una vez al año se capacitaron en materia del control de riesgos y la prevención de este tipo de operaciones. A ese nivel está. El problema es que cuando tú me preguntas el fundamento, bueno,
de momento, mientras no se publique la nueva ley, pues no tengo un fundamento oficial, pero sí la Unidad de Inteligencia Financiera a través de su página y con coordinación del SAT, como que ellos ya empezaron a trabajar en esto y ya comenzaron a publicar estos nuevos criterios y las guías donde tenemos que empezar a prevenir riesgos. Ahora, ¿de dónde viene la historia esta? Porque también hay una historia detrás. Lo que pasa es que la jefa del SAT el año pasado recibe una circular del Grupo de Acción Financiera de Gafi Latinoamérica, que también le llegó a la Unidad de Inteligencia Financiera en México, previniendo, no solamente en México, sino en toda Latinoamérica, el uso de ciertos giros vinculados con el tema de la salud para comenzar a lavar dinero y recursos. Entonces, está muy interesante el documento, incluso es algo que vemos en el curso porque a raíz de ese documento, la jefa del SAT comienza y voltea a ver qué es lo que están haciendo varios giros vinculados con la salud y comienza a descubrir en las donatarias, por ejemplo, que la mayor parte del ingreso que reciben es de una operación comercial y no precisamente de sus donativos. Que gran parte de los activos que ellos utilizan son más bien para otro tipo de funciones, no para el objeto para el cual se les autorizó recibir el donativo. Y entonces, al voltear a ver, y ojo, no revisaron a todos, revisaron a 3. Con eso ya les empezó a dar una idea de que efectivamente hay muchas fundaciones y organizaciones que se han utilizado, no de ahora, de años atrás, incluso de décadas, no solo para el tema del lavado de dinero, sino como una estrategia fiscal. Hay una capacitadora, no vamos a decir nombres, pero hay una capacitadora que por eso la investigaron en su momento, porque de pronto empezaron a enseñar, según muchas estrategias, alrededor del tema de utilizar a las fundaciones para sacar el dinero de las empresas, porque es más barato de pronto que el decretar un dividendo. Entonces, no sé si se acuerdan que de pronto fue un boom este tema de que todas las empresas importantes en México comenzaron a tener su fundación. Que si fundación no sé qué, que si la Comex, que si varias empezaron a tener sus fundaciones, pero era un modo de empezar a mover los recursos hacia la fundación, que era un ente sin fines de lucro y por ahí sacar dinero para los accionistas. Así de simple, porque los mismos accionistas del patronato o de la fundación pues son los mismos socios de la empresa. Y eso, pues de pronto empezó a levantarse estas sospechas, además de los controles antilavado que de pronto también el SAT empezó a revisar que no se estaban cumpliendo. Entonces, hay toda una historia de por qué ahora la reforma pues al tema de las donatarias, incluso las nuevas reglas misceláneas de control, por qué cada vez hay más información de transparencia. Hay mucho detrás de por qué ahora se acrecentan los controles específicamente con las donatarias, pero pues la historia viene del año pasado, de una recomendación de Gafi que hizo que la jefa del SAT empezara a voltear hacia donde antes a lo mejor no había visto y empezó a descubrir pues varios abusos, ¿no? Porque me decía, porque tuvimos una entrevista con ella en el programa de radio, recuérdense que es los jueves a la 1 de la tarde, es en vivo. Entonces, lo que ocurrió con la jefa del SAT es que nos decía en una de las entrevistas, decía, es que, a ver, entiendo que a lo mejor existan fundaciones, por ejemplo, que dan apoyo médico, ¿sí? Pero, o sea, ok, pero de pronto lo que vemos es que ya abrieron farmacias. Y ojo, o sea, no es que no puedan abrir farmacias, pero, a ver, a ellas se les autorizó para un objeto, para una actividad, y lo de la farmacia, pues sí lo pueden hacer, pero eso ya es una actividad, ya es un régimen general, ¿sí? Entonces, el tema es que quieren como que todo asimilarlo como si fuera parte del objeto de la donataria, y eso es lo que ya no es correcto. Por eso es que también se acrecentaron los controles. Penny, tus recomendaciones del tema. ¿Qué hacemos? Ya nos pasamos, pero bueno, estamos aquí picados. A ver, va a empezar. A ver, algo que nos debe de quedar a todos claros el día de hoy, incluyéndote a ti, Alicia. Espero no ofenderte, pero todos, o estamos lavando dinero, o hemos lavado dinero alguna vez. O sea, eso es parte hasta de la cultura del mexicano. A ver, recuerden, amigos, cuando eran chiquitos, recuerden su infancia, que los mandaban al pan, a la leche, a las tortillas. Recuerden, ¿qué hacían con el cambio? Pues no lo quedábamos.
No, bueno, es que hay gente que dice, me iban las maquinitas, o me compraba un frutzi, o me compraba un gansito. Bueno, yo era de los gansitos, yo era de los que se compraban gansitos. Qué rico. Desde ahí ya estabas lavando dinero. Porque el cambio era para que se lo regresaras a tu mamá, no para que te los gastaras en las maquinitas. Entonces, partiendo de ese principio, es un tema muy interesante porque en realidad todos lavamos dinero. Ahora, de eso que cometamos un ilícito ya son otros niveles, pero sí tenemos que partir de eso. ¿Para qué? Para ya no lavar dinero, Penny, no, para que tengas cuidado con controlar el origen y los destinos. Aquí el tema del lavado es que permanezca oculto. Entonces, mucha gente no ha entendido, por ejemplo, que el llenar una declaración, que el hacer un comprobante fiscal tiene sus ventajas, porque entonces la operación ya no es oculta, ya se declaró o ya se informó en un comprobante, entonces le quitas el estigma de lavado a tus operaciones cuando te regularizas, cuando te pones en orden, y esa es la ventaja de ciertos consejos que damos para que protejamos el patrimonio. Como coaches, ¿qué somos? Porque ya no vamos a ser Ya no somos contadores. somos coaches, entonces. Muy bien. Mientras son peras y son manzanas, felicidades a todos los contadores. Les dejamos un fuerte abrazo y muchas gracias por escucharnos. Gracias, Penny. Un abrazo. Adiós. Nos vemos.